¿Qué hay? Pues Oscar Lagos, miembro activo de nuestra diócesis de Chihuahua. Padre. Ok, mucho gusto. Yo soy el padre Luis Ramón. Soy formador del seminario actualmente y maestro de aquí del seminario. Padre Bicho. El padre ¿Qué Vichy. tal? ¿Qué tal a todos? Carlos Valles, ex seminarista, laico comprometido. Muy bien. Y demás. Y Pero demás, y lo que aquí se andamos. ofrezca, ¿no? Todólogo. Todólogo, sí. Oigan, pues, no sé qué les parezca, yo tenía así muy en mente este asunto del aborto, aún sigue muy latente ahora con todo este asunto en Argentina que se vuelve a retomar y estas cosas. Si me permite, obviamente lo que comentamos aquí pues son opiniones muy personales, ¿verdad? No quiere decir que toda nuestra comunidad, ni siquiera la iglesia, piense en general. Yo la verdad que me dedico un poco más a la grilla o en parte al servicio público, pues obviamente abres tu panorama, ¿no? Y como yo lo he comentado en otras circunstancias, pues que ciertamente cuando gobiernas, con el favor de Dios o quienes tengan la facultad de ingerir en el gobierno, pues no gobiernan nada más para los católicos, ¿no? Entonces, es como el tema de la marihuana. No estoy diciendo que estoy a favor del aborto, pero es como el tema de la marihuana. O sea, la gente que fuma, igual fuma, sea legal o no sea legal. Y la gente que aborta, pues igual aborta. Me pasa, no, igual, digo, ahorita que lo dices, ¿no? Uno pensaría que el padre es padre nomás para los católicos, pero te das cuenta que no, también, ¿no? Hay gente que no es creyente y recurre a ti para pedirte un consejo distinto, ¿no? Puede incluso pedirte referencias para una investigación, ¿no? Por ejemplo, yo me llevaba bien con el pastor de Falomir, ¿no? Cuando estaba en Coyame. Llegaba a su casa de repente a saludar ahí, ¿no? Porque los conocía desde que yo era niño y coincidimos allá. Y curiosamente, pues fue mi primer contacto, ¿no? Y me acuerdo que una vez estaba preparando como el sermón o no sé, la predicación de ese domingo. Y ya él me preguntaba que cómo concebíamos nosotros la resurrección de la carne, ¿no? Entonces dices tú, bueno, es ahí donde tú te conviertes, hables el panorama. Me ha tocado atender personas que tienen atracción al mismo sexo y también soy padre para ellos, ¿no? Claro. Es decir, porque a mí no me gustan como las posturas radicales que dicen, se van a condenar estas personas, eso es lo menos católico que podemos encontrar, ¿no? Pero pues igual, ¿no? A lo mejor en esta panorámica que dices tú, que se te abre cuando trabajas como servidor público. Bueno, también yo creo que como servidor de Dios debemos de tener esa apertura, ¿no? Claro, exacto. Sí, y aparte de que, pues así es como uno crece, ¿no? O sea, en realidad, si vamos a la raíz, pues es con las otras personas como uno va desarrollando el criterio, el pensamiento y por último, lo que uno hace, pues se devuelve. O sea, creo que esa es como una parte muy importante, ¿no? Como ver la dialéctica que existe entre lo que el otro hace y lo que termina por coaccionar en mí, que termina repercutiendo en lo que él va a hacer después, ¿no? Es como una dialéctica muy interesante en el hacer y en el quehacer de lo que sea. O sea, eso es algo muy importante. Y con el tema del aborto, pues creo que habrá que poner el foco en esta parte, ¿no? En que pues hay muchas cosas que uno hace o sea, incluso, vamos a pensarlo de esta manera, puedo hacer cosas yo que obliguen a algunas personas a después abortar. Lo voy a poner así, a lo mejor vas a lanzar un ejemplo radical, ¿no? Yo uso pornografía, hago que la empresa que produce la pornografía crezca y luego alguien más ve pornografía y genera una adicción. Luego esa adicción provoca que esta persona pierda el control y viola a una mujer. Luego esta mujer pierde la noción por una falta de educación, por lo que quieras, y ve como primera opción el aborto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cualquier tema, creo que yo desde hace mucho tengo muy, muy presente, a ver, lo que voy a hacer, ¿cómo le va a afectar a los demás? Y madres, güey, o sea, te cambia el panorama muy chido para bien y para mal, y a lo mejor podamos decir, ay, güey, no, si compras esto, pues no pasa nada, o ay, si esto es chiquito, no pasa nada, pero creo que desde ahí, ¿no? Como que podemos ir viendo las bases o las cosas que luego van a ser muy importantes para hablar de cualquier tema, en este caso, pues puede ser el aborto, ¿no? Claro, sí. Claro. Y obviamente, o sea, empezamos con el tema del aborto, pero ya saben que estos Sí, temas claro. siempre nos llevan a todas partes. Hace poco yo vi ahí cierto personaje de nuestra diócesis que compartió un link de una noticia en Estados Unidos
que un juez había decidido no llevar, o sea, no llevar a cabo, no avalar el matrimonio de una pareja homosexual, porque él se pronunciaba ciertamente y activamente católico y que él no podía aprobar o sí, pues llevar algo con lo que él no comulgaba. Obviamente, así como esta persona que lo compartió, hubo mucho más personas dentro de nuestra iglesia, pues que compartieron el sentir, no, sí, felicidades para el juez. Pero pienso yo que cuando eres un servidor público y en esta parte que te dedicas a impartir justicia, pues no puedes basar la ley, la justicia en tus creencias, porque ciertamente, aunque nuestra iglesia esté totalmente fundamentada, es una creencia, es una doctrina. Entonces no Sí, puedes... sí. No, de hecho tienes ahí mucha razón porque incluso el Papa fue muy criticado cuando salió esta nota de la entrevista, ¿no? Donde dijo que tenía que velarse por las uniones de las personas que tienen atracción al mismo sexo y Sí, tómala, ¿no? Claro. Pues una persona que está como sin criterio, bueno, perdón, no quiero ofender como que esta parte, ¿no? Porque, pero tiene que, o sea, me gustaría como sacudir también si nos escuchan, nos ven laicos. Eh, Miren, ellos ya saben que están mal, ¿no? O ya tal vez cargan con esta persecución de que tuvieron que decirle a su familia o tuvieron que jugársela porque pues lo que sienten el uno por el otro o la una por la otra, pues lo sienten y lo van a vivir independientemente de que los condenes o no los condenes, ¿no? Con tus palabras y con, aunque le saques la Biblia. O sea, ellos ya saben la lucha que tienen que vivir culturalmente, ¿no? Y luego todavía, como para que les hagas carga, esta carga pesada cuando tienen que hacer un trámite civil como pareja, ¿eh? Porque, ojo, están conviviendo juntos y van a llevar una vida juntos. De hecho, el primer caso de un matrimonio del mismo sexo que se llevó a cabo en el mundo fue en Holanda por esto, porque las personas que se casaron, uno de ellos ya tenían mucho tiempo, no vamos a decir, era una unión de 50 años, ¿no? Una cosa así. Sí. No tengo el dato exacto, pero resulta que pues la herencia del que se iba a morir, todas las cosas estaban al nombre de él y el otro se iba a quedar sin pensión, se iba a quedar sin nada prácticamente, ¿no? Porque no tenía derecho como esposo, o vamos, o como más como su como esposo, pareja. como pareja o lo Como que sea. pareja. Ajá. Entonces aquí surge este concepto que nuestra constitución mexicana no lo permite porque solo admite la forma de matrimonio, ¿no? Uh-huh. Pero aquí es donde en Holanda se empieza a admitir este concepto de uniones de convivencia común, ¿no? Se llaman uniones que se aplican también en Canadá y en otros países. Si a mí me preguntan como viendo la parte más humana de la iglesia, yo creo que como iglesia deberíamos de velar por eso, ¿eh? Claro. Y yo creo que esa es la discusión, muchos, o sea, como decir, no es que no se unan, me explico, porque a veces entienden los católicos, no, o sea, se van a unir, lo quieras tú, no lo quieras. Exacto. Este, Métanse a la hay casa y que, sepárenlos. sí, o sea, pues es absurdo, ¿no? Lo que en realidad nosotros discutimos, es decir, pues no queremos que le llamen matrimonio nada más, porque para nosotros es un concepto distinto que nuestra tradición a lo mejor no cabe, ¿no? Y en nuestra concepción católica. Y bueno, lamentablemente, pues en la Constitución no se puede cambiar, necesariamente ellos tienen que pasar como matrimonio también, aunque no sea un matrimonio, lo Uh-huh. sabemos. Lingüísticamente ni naturalmente se puede existir el matrimonio, pero ni modo, o sea, como mexicanos y como católicos tenemos que decir, ya sabemos que no van a hacer matrimonio, pero ellos tienen que tener un lugar, Dentro de la un sociedad. lugar, exacto, en una figura de unión, ¿no? Entonces, yo creo que en esta apertura decir, nos vemos más mal peleando por algo que no es, ¿no? Sin Exacto. el fundamento, sin conocer la Ojo, razón. y también si alguien, o sea, digo, claro que si alguien llega a ver esto, pues también entender que, que, pues esto es lo que hay que creer, o sea, no como que esto es, pues, sino, mejor dicho, como hay que abrir la perspectiva a esto, a conocer diferentes puntos de vista que engloban un mismo tema, ¿no? Digo, yo sé que la verdad, para muchas personas va a ser difícil escuchar, no sé, para empezar, a un sacerdote decir esto. O sea, lo que acabas de decir, padre, tú sabes perfectamente y te ha pasado que has tenido ahí, pues, has tenido algunos, otras pláticas sobre lo que dices, padre, pero siempre es apegado a la línea, ¿no? Tú que te mueves pegadito a la línea porque pues de eso se trata, ¿no? El mundo Sí, y la doctrina. Pero a lo que voy es, hay que estar bien abiertos, o sea,
Y no esta open mind que se vende de haz lo que quieras y como un liberalismo Exacto. radical, no, sino una verdadera apertura de mente es me involucro y conozco, y porque conozco opino. No necesariamente caigamos en la falacia de autoridad, que es solamente quien conoce y quien sabe puede opinar tampoco, pero sí Exacto. hay que tener un poquito de criterio para conocer un poquito y pues empezar a no quedarnos solamente con lo que nos han Ándale. dicho, ¿no? Claro, sí, Exacto. sí, obviamente. Sí, y la verdad es que, o sea, como católicos tenemos que tener en cuenta que igual, disculpen que use tanto el ejemplo de la marihuana, pero pues son temas típicos o incluso se relacionan en cierto punto, pero pues tenemos que comprender que tanto el consumo de la marihuana, tanto como la comunidad homosexual, pues ya son parte de nuestra sociedad desde hace mucho tiempo. No como anteriormente hoy temprano comentaba obviamente nos excluyo de este caso, pero ¿cuántos casos no habrá de la generación, por ejemplo, de nuestros papás? Nos incluyo porque pues más o menos nosotros tres somos de la misma generación, pero la generación de nuestros papás antes de los 90 o incluso antes del 2000, que el tema de declararte abiertamente homosexual era incluso una condena de muerte. O sea, era... Porque literalmente aún existen muchas comunidades dentro de nuestro país, comunidades rurales, en las que los matan, ciertamente, porque pues el papá macho, ¿no? Como mi hijo y estas cosas. Entonces, ¿cuántas personas, cuántos casos dentro de la generación de nuestros papás que verdaderamente sentían esta necesidad o esta atracción o esta pertenencia homosexual, pero pues no se atrevieron a expresarlo y aún así se casaron y tuvieron hijos? Sí, exacto, porque, miren, por ejemplo, espero que no voy a decir, ¿no? Porque me lo compartió no en confesión, ni siquiera en dirección espiritual, sino una persona de otro país. No lo digo para cuidar incluso la, vaya, la Ya sabemos identidad que de eres la internacional, persona, padre. ¿no? Eres Lo internacional. digo nomás para que sepan que soy internacional. Es internacional. No, no, Sí. pero me habló una persona de otro país que tenía este conflicto, ¿no? Decir, es que padre, pues yo soy católico y quiero vivir mi fe, pero siempre que voy a confesarme resulta que el padre me regaña y me dice que me voy a condenar a mí se me hizo como que triste, porque a nosotros como sacerdotes en teología nos enseñan como esta parte de la moral desde todas sus perspectivas, ¿no? Y te da un criterio súper amplio para que tú desde la sabiduría que te brinda el seminario puedas lograr no juzgar a la persona, sino entenderla desde todas sus aristas, ¿no? Desde todas sus notas. Y una vez que la entiendes, eres capaz de darle una guía para que no viva frustrado ni sienta que es despreciado de Dios, ¿no? Ujú. Entonces, me acuerdo que yo le decía esto y le explicaba en el límite, como dice Valles, ¿no? Cómo vivir, pues hasta cierto punto, hasta dónde podía vivir su fe, cómo la podía vivir y todo. Y él me decía, yo sé que estoy mal, padre, ¿no? Y como lo que les decía ahorita, me decía, yo sé que estoy mal, pero no me gusta que me traten, ¿por qué me tienen que tratar así cuando yo me siento amado por Dios, ¿no? Exacto. Y yo sí sentía gacho, o sea, como que a mí, como este sentimiento de padre, decía, pues es que es como si un hijo tuyo te lo están haciendo menos tus camaradas o tus hermanos, ¿no? Mismos. Y dices, oye, Claro. es mi hijo, es Sí, mi sí, sí. hijo. Y deja tú que sea hijo mío, si yo como sacerdote, con mi razón limitada, con lo poquito que sea a lo mejor del ser humano, sé tener compasión y sé por dónde va la cosa. Ahora imagínense pensar que Dios no entienda esta perspectiva, ¿no? Como decir, no, no, si te va a condenar, ya está acá, ¿no? Ya Vas al valiste barro, infierno. ¿no? La Sí, neta, decir, tú al infierno. sí, entonces, sí, de repente yo creo que hay que bajarle rayitas a nuestro discurso moralista, ¿eh? Porque la Sí. iglesia, antes que ser una institución moralista, es una institución evangelizadora. Y el evangelio empieza con el amor de Dios para con nosotros. Claro. Pero tampoco hay que, digo, o sea, como católicos también no corresponde el hecho de promover, ¿eh? O sea, digo, también Claro. ojo con esas cosas porque, o sea, sí quiero ser claro en eso. O sea, sí hay una Ah, doctrina ok, que sí, seguimos y sí hay claro. algo que tenemos que, o sea, a mucha gente le choca y lo voy a decir tal cual, algo que nos enseñó a quien creemos. O sea, lo que Jesús Claro, enseñó, eso es, y se escucha gacho, pero pues, a ver, bueno, ponte a sí, debatir con Dios, ok, está bien, ponte a debatir con Jesús, ok, lee, conócelo y debate, y si no estás de acuerdo con algunas cosas, pues
ponte en un punto medio o trata de ver como esa relación que puedes tener. Sí, Pero es bien interesante porque mucha gente, o sea, luego también hacemos a este Dios buffet, ¿no? Que es como de que esto sí me gusta, esto no me gusta, de exacto. la religión esto sí quiero, esto no quiero. Entonces, creo que también ahí como que tenemos que tener un poquito de, de agilidad o de Sí. astucia Sí, para... miren, yo creo que hay que saber distinguir como el fuero interno del fuero externo y esto es algo bien difícil de entender, ¿no? Porque en la conciencia de la persona, pues nadie se puede meter, ¿no? Incluso el derecho canónico dice, de internis nequid ecclesia, es decir, del interior de la conciencia ni la iglesia se mete. Pero sí, o sea, por ejemplo, yo creo que no se vale también cuando hay chavitos que están confundidos, por ejemplo, adolescentes o niños que están confundidos por su identidad sexual, no tanto que tengan una atracción al mismo sexo, y que aproveches de esta confusión para luego envolverlos y jalar agua para tu molino, ¿no? Eso Sí, también está, eso ya dices tú, eso incluso ya es perverso. Eh, yo creo que lo primero, miren, es cuando hay una persona, decir, busca solución, busca atención en todos los aspectos, y ya si sabes que de alguna forma hay una herida o hay alguna situación que ya de alguna forma no se puede superar, pues bueno, dentro de los parámetros empiezas a vivir la moral hasta donde alcance, ¿no? Es lo que les decía ahorita, la ley de la gradualidad. Hay heridas en las personas, yo digo que no se pueden sanar del todo, hay heridas con las que vamos a aprender a vivir. Y O es que sea, ciertamente, como dice Valles, o sea, esto no quiere decir que aunque abramos el panorama y no caer en esta parte del open mind radical, pues estemos promoviendo. Obviamente el Estado, por ejemplo, me refiero al Estado gobierno, tiene la obligación de proveer las herramientas y los servicios para el libre desarrollo de la personalidad. Y así como el Estado tiene obligaciones, la sociedad misma te ofrece un sinfín de opciones, pero como católicos evangelizados y ahí sí, impulsores del Evangelio y la doctrina de la Iglesia Católica, pues estará dentro de nuestro discernimiento, saber ahí sí hacer como este buffet, esto me conviene, esto no, esto me evangeliza, esto me edifica o no. así sí, es. yo Y ahorita, a ver, padre, dale, no, dale. no, dale. No, no, es que estoy buscando una Este, cita. por ejemplo, ahorita también lo que decías, no sé, o sea, se trata mucho también como de tocar esta parte humana, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor es lo que yo peleo, ¿no? También no se trata de decirle que no totalmente a la moral cristiana y pues tenemos que esforzarnos por ser mejores creyentes conforme vamos avanzando, ¿no? Pero sí, cuando hay una parte como que humana que te trastoca fuertemente en tu historia, pues tomas un estilo de vida de acuerdo a tus circunstancias, ¿no? También. O sea, si yo Claro. veo que tengo una dificultad con algo, pues no me voy a meter, como decía San Pablo, ¿no? En el capítulo 7 de la carta a los Corintios. Si tú sientes que te quemas, ¿no? Pues Ah, mejor no des el paso al sacerdocio, ¿no? Mejor cásate. Sientes que saludos. no puedes con esta parte. Saludos. No, Saludos, no, Carlos Valles. Oye, ahí en los comentarios, ya robé a mí. Ah, ya. Arroba Carlos hashtag Valles. Carlos. Que de hecho ahorita hablábamos de esa parte, ¿no? Vaya, es decir, que vamos iniciando una pastoral de Ah, sí, seminaristas, ¿no? sí. Estaría chido. No, y estaría chido porque, Estaría pues, muy buena. los seminaristas tienen herramientas que un laico, vamos a decir, no, sin ofender, ¿no? Pero un laico común no tiene. Y que a Ya veces, Saludos, está. saludos, mi Arre, ya Oscar. está. y que Tú, a veces, Dos pedradas en menos de un oye, minuto. el padre parece solo, aviente piedras. que no, sí, y a veces no se aprovechan esas herramientas, ¿no? Como deben de ser. O sea, Ujú. pues, Fíjate que y ciertamente por esta parte que comentas del sacerdocio, obviamente cuando estás en el servicio católico, pues siempre, y como hombre más, siempre está esta espinita, ¿no? Porque hasta el mismo grupo te va induciendo y el sacerdocio. Obviamente no apagas la opción ni la descartas, porque pues si es tu llamado, pero habemos, me incluyo, quienes ciertamente nunca hemos sentido ese llamado. A los que verdaderamente lo sienten, qué bueno y muy respetable, como el padre Bicho, como Valles en su momento, y Valles que descubrió que no era su vocación, qué bueno y descubrirlo a tiempo y tener esa capacidad de discernimiento. Porque digo yo, o sea, yo por mi parte, digo, volviendo al tema del oficio y estas cosas, siento que puedo hacer un poco más
por mi país, por mi sociedad, incluso por mi misma Iglesia Católica de este lado, porque muchas veces Claro. por este tema de la, no supuesta, porque sí existe, pero no en todos los sentidos, la separación iglesia-estado, pues como sacerdote, el padre Bicho lo sabrá, no puedes opinar ni efectuar mucha acción. Y como laicos, imposibilitados y sin herramientas, dijo el padre, podemos hacer muchas cosas. Oye, no, por ejemplo, eso sí es bien, eso sí tiene que quedar bien claro, ¿no, Oscar? Como tú dices, como sacerdote a lo mejor no puedes hacer, lo que no puede hacer un sacerdote nada más es pronunciarse en favor de un Ujú, candidato a un partido claro, o enseñar lo que enseña un candidato a un partido, ¿no? exacto. Abiertamente. Ujú. Pero hablar de política, un Ah, sacerdote no. sí puede, Ujú. Claro. porque, y qué chido que lo comentes, ¿no? Y no lo digo por ti, porque yo sé que lo sabes, sino por la raza que nos va a escuchar y nos va a ver, porque yo soy bien consciente de esto y como dice Valle, yo trato de, yo trato de moverme en la línea y De la sacar línea. provecho de eso, ¿no? Ujú. Un día me van a descabellar a lo mejor, pero por lo pronto yo le voy a sacar provecho a andar en la línea. Espero nunca caerme, ¿no? Este, hold in the line, dijo, Holding ¿qué? the El line. grupo, dijo el grupo Totote. Eh, La ponen en mi funeral, no se creen. Mantente en la línea. Y me acuerdo que había gente que se salía de las misas porque les hablaba de política. No les hablaba de un partido, les hablaba de política, los estaba educando en política y se salían de las misas, ¿no? Le dices tú, a veces, y esto se ve lamentablemente mucho en nuestros países, no quiere decir que Europa sea mejor que Latinoamérica, no quiere decir que Estados Unidos sea, pero a veces en nuestros países tan conservadores nos cerramos a mucha riqueza por eso, ¿no? Por estas Ujú. perspectivas acotadas que tenemos. Sí, yo ahorita quiero, a ver, ahorita toqué un tema que era el hecho de, o sea, sí escuchar y sí tolerar, y me acordé de este libro que, neta, o sea, si tienen oportunidad, consíganlo. Hay un filósofo, lo conocerás muy bien, este padre bicho, que es Carlos Díaz, personalista, alumno no presencial, pero sí alumno de Manuel Munier, de toda la escuela personalista, y se llama así, no sé si se ve, se llama Tolerancia o Apostasía. En lo personal, el título o sea, me Órale. rompe la Claro. cabeza. Y el libro es muy bueno, o sea, porque ¿De quién es realmente, ese Valles? ¿De Manuel Muriel? Carlos Díaz, De Carlos Díaz. Ahora, sí, Carlos Díaz es controversial, sí. exacto. Tolerancia o apostasía. O sea, realmente el título para empezar, a mí yo cuando lo agarré dije, a huevo, o sea, esto es lo que necesito para mí, porque pues hay que buscar la línea, o sea, hay que buscar la línea, porque Sí, uno siempre que se topa y porque nos pasa, o sea, yo ahorita que estoy afuera, que ya convivo con mis amigos y así, es como, güey, ¿qué pedo con la iglesia con esto? O sea, ¿por qué la iglesia esto y esto? Y muchas veces yo me veía tentado a decir, no, pues cada quien piensa lo que quiera, ¿no? Y sí está bien, pero como católicos creo que esto es algo bien fundamental, o sea, ver la línea entre tolerar, o sea, tolerar, aceptar como convivir con otra ideología distinta y caer en la apostasía. Apostasía es una palabra que se ha perdido mucho, que es controversial, que lo que quieras, pero que apostasía como tal es negar tu fe y que muchas veces sin darnos cuenta negamos nuestra fe. O sea, así, chiquito, ¿no? Como de, no, pues, no, pues yo ni soy tan creyente ni nada, ¿no? Y me encanta porque estaba buscando esta cita que va, bueno, primero les voy a leer una que va en Carlos concordancia con Díaz lo que es dije. católico, ¿eh? Sí, yo sé. Como escribe, de los buenos. Pero, chéquense, nada más chéquense esto, dice, si la religión consiste precisamente en recorrer, perdón, no, en vez del camino de las doctrinas religiosas, en tonta e inútil competencia, siempre en absurdo narcisismo, búsquese el camino de la experiencia y de la exigencia de la vida. Más de lo mismo. Pero hombre, si la religión consiste precisamente en recorrer ese camino de la experiencia y de la exigencia de la vida, y no en oponerse al camino del vecino, que coincidiría y confluirá con el propio si es verdadero camino. O sea, si verdaderamente, o sea, lo que este vato está diciendo, si verdaderamente está siguiendo a Cristo, o sea, independientemente de la cosa que piense el otro, o sea, es verdadero camino puesto que te va a llevar a los demás, ¿no? O sea, en algún punto todos vamos a coincidir y está bien chido porque después, o sea, lo dice, Jesús no fue un fundamentalista, sino un radical, porque tomaba las cosas por la raíz. Ujú. O sea,
¿A qué voy con esto? O sea, citando estas dos, Órale. o sea, cosas que pone Carlos Díaz, es como como católicos, desde lo chiquito, desde lo que sepamos, no hay pedo, pero es tomar las cosas y amar las cosas desde la raíz, sabiendo que ese es el verdadero camino que nos va a llevar a Jesús, ¿no? Independientemente de con quien nos relacionemos, dialogar, Fratelli Tutti, que ahorita está como que, wow, dialogar con lo demás de eso se trata, o sea, ¿por qué a veces pelearnos y por qué estar en confrontación con otros? Pero también, ¿por qué aceptar lo de otros? O sea, no realmente como una sumisión, o sea, es diálogo, pero no necesariamente con eso acepto lo que tú haces. Tú tendrás cosas que me aporten y yo tendré cosas que te aporten, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Exacto, qué fregón eso que mencionas. Y fundamentado. Así me Y gustan aquí los lo dice comentarios, en güey. la página. Fundamentado. Oye, y es Fundamentado. que, y es que ciertamente lo que comentaba ahorita el padre, hay mucha gente y más dentro me refiero a nuestra diócesis, a lo mejor mi panorama no es internacional como el del pater, pero por ejemplo muchas veces hasta en los mismos grupos, quienes nos dedicamos a la política que quieres invitar a tus amigos o a tus compañeros de grupo, no, 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 es que nosotros como iglesia, como grupo, no nos tenemos que involucrar. Es que, ¿por qué no? Deberíamos de ser los principales actores en involucrarnos en la política, porque si pretendemos evangelizar, qué mejor manera de lograr evangelizar a todo un pueblo, ¿no? Y con el poder que Así- tiene una persona política, digo, yo también, no lo dije, pero yo también soy servidor público como tal, este, y la responsabilidad que tengo ahorita, pues es de algún modo algo que a mí me lleva un poquito a, no sé, como a impregnarle un poquito ahí en lo que hago el sazón cristiano, ¿no? Claro. Sutilmente, de una manera, pues simple, pero que lo lleve, y de eso se trata. No, El y Papa quienes, replica algo en la Fratelli Tutti. Perdón, Oscar. no, disculpa, para rapidísimo, o sea, y de quienes nos jactamos, o sea, en este sentido de profesionales o impulsores del derecho, pues uno de los principales catedráticos y de toda la vida, o sea, desde las bases del derecho romano, pues nada más San Agustín. Entonces, desde ahí nuestra iglesia, pues viene influyendo en la parte gubernamental, legal, etc, etc. De hecho, Habermas y Ratzinger tienen un diálogo que, si no me equivoco, fue más o menos en el 2006. Tienen un diálogo donde discuten sobre los conceptos en los fundamentos legales. O sea, los conceptos teológicos en los fundamentos legales. Entonces, es decir, sí realmente existen conceptos teológicos en los fundamentos legales de todas las culturas, queramos o no, porque vamos a decir, se entrecruzan, ¿no? Ya podemos hablar del positivismo, el naturalismo y todo este asunto, pero bueno, Exacto. nos perderíamos a lo mejor un poquito y nos desprendemos del piso un poco, pero no se trata de eso, sino por esta parte de decir, yo creo que todos somos animales políticos, ¿no? Como diría Aristóteles. Lo Animal malo es político. eso, un animal político. Lo malo es que se nos olvide esta parte, o sea, oye, católico, no por el hecho de que practiques tu fe, ya eres un místico que no tiene que tocar el mundo, ¿eh? O sea, eres humano y si se te olvida que eres humano, pues, ¿cómo te vas a santificar, no? O sea, el humano se santifica en el mundo, ese es el tiempo que le toca vivir, la historia que le toca vivir. Y a mí no me gusta ese discurso donde yo no me mancho, yo no me toco, porque caemos en un jansenismo. El jansenismo era el que buscaba una pureza por la pureza, ¿no? Y decían, sí, son puros como los ángeles, pero son soberbios como los demonios. Tómala, no. Toma. El padre anda filoso, ¡Demonios! practicó el brazo el padre, practicó el brazo. No, Pues sí, y ciertamente, o sea, digo, volvemos a lo mismo, o sea, deberíamos ser los primeros impulsores de este tipo de cosas y apoyar no por esto quiero decir que a órganos o instituciones políticas, pero a lo mejor a los personajes que emanan de nuestra diócesis. Obviamente no quiere decir que porque emane de nuestra diócesis ya es el apto o el más, ahora sí que el más mejor, porque ciertamente muchas veces no lo somos, pero sí deberíamos ser los principales actores e impulsores de la política chihuahuense, mexicana, etc, etc. Y es que también, o sea, digo, por ejemplo, pues habrá que definir bien a qué participación política nos referimos, porque, pues si tú le hablas de esto a personas que están ahorita en prepa, Ah, pues claro. se imaginan no sé, a ser
a ser gobernador, a ser diputado, a tener un puesto como tal más así, ¿no? Pero habrá que entonces como hablar de la política, que es política porque en sí lo es, de las relaciones. Hay política en un grupo de jóvenes, Claro. hay un coordinador, o sea, hay quien se encarga de tal cosa, o sea, como que definir esta parte de la participación política desde lo chiquito para que así como que sí podamos tener esa injerencia de la que tú hablas, ¿no? Pero realmente como que sí nos imaginamos así. Yo te digo política, bola de Sí, culo, sí, no, ¿qué? claro, ¿no? Y te imaginas ahorita ciertas, ahí elecciones internas y que no. Exactamente. Que ciertamente, ahorita que lo comentábamos, Valles, por ejemplo, en el movimiento en el que participo yo, ahí tenemos un evento grande que no lo encabeza ciertamente quien encabeza el grupo, se delega a alguien más y se vota internamente, o sea, es una elección interna, ¿sabes? O sea, todo está, y la expresión o el ejemplo más cercano de una acción o de un actuar político, yo pienso que es lo que comentas, Valles. En los grupos de jóvenes, Yo también quiero pues traer como cacho. dices, el pater. Yo pensé que se iba a poner ahí una de algo, de La verdad otra es que, cosa. la verdad es que no había cómo decirle que este programa, No, que este nuevo espacio, no sé qué va a ser de esto, se va a pero llamar de gorra a gorra. de gorra a gorra, De hombre a hombre. Oye, sí, para andar todos gorrudos, de ¿no? gorra a gorra. Los gorrones. Nos traemos guaripa Muy un día y todo bien. lo tranca. Fíjense, gente, ya pusimos. Ya Oye, tenemos nombre, ya tenemos bueno, si nombre. hay gente que nos vea hasta ahorita, sí lo vamos a subir, no sé. Bueno, si hay gente que lo vaya a ver, pues No, pues miren, yo creo ya estamos. ateísmo católico, ¿no? Va a ser el precursor de esta Sí, pues ahí interacción. les digo, lo podemos subir a nuestra página, a lo mejor a nuestras páginas correspondientes. Sí, Igual Valles y yo trabajamos con el mismo equipo de producción y todos Pues que somos, ustedes son es como dijo influencers. él, somos es parte del como mismo dijo él, network. es como dijo él, cuando el camino va con Cristo, confluimos en el mismo sendero, ¿no? Por El eso mismo, nuestro camino es verdadero. Exacto. el mismo management, ok. Es que ustedes son influencers. Pues yo no tengo fanpage ni nada de eso. Yo nada más ahí, No, mi humilde pues es, Facebook. Pero pues sí que tienes fans. te habías tardado, ya tenía rato cantándonosla, pero mira, y fuiste tú el que nos Sí es contaste. cierto, ¿eh? Sí es Bendito cierto. Dios. Ándale, Nada, fans pues, made. Entonces, pues que mira, es lo que les decía ahorita, o sea, son opiniones muy particulares y muy personales, no es la verdad absoluta ni la línea de acción, pero ciertamente habrá muchos que comulguen con nosotros, que a lo Claro. mejor no tienen la ventaja o la bendición de tener el foco que podamos tener nosotros, pero Sí. pues ahí comenten, abanderen sus... Sí, y si no piensan como nosotros, pues éntrenle, También pónganle, pónganle, ¿no? escriban que pues sí. no y pues denle, nos enfermamos y todos pensamos igual. Ajá, exactamente. Sí, por ejemplo, no quiero que se escape también como esta parte de la marihuana, porque Ah, dentro de estas, ahorita yo he visto que hay prácticas, ¿no? El ayahuasca, por ejemplo, no sé La si hayan oído ayahuasca. hablar del ayahuasca. Sí, claro. yo no. Yo veía acá que de repente artistas que me gustan gritan de repente entre sus rolas, ayahuasca y que la tranza, ¿no? ¡Hala! Pero es una práctica que ellos le llaman como recreativa espiritual, es una forma de conectar. Claro que hay un chamán, ¿verdad? Y bueno, pues igual desde la teología, pues yo también puedo empezar a hacer una crítica y cómo esto tiene injerencia en el mundo de la demoniología y todo esto, pero no me voy a meter en esas broncas. A lo que yo me refiero es cómo la marihuana tiene diferentes usos, ¿no? Y me acuerdo que uno de los chavos que escuchaba yo su explicación de la ayahuasca y toda esta parte espiritual con la marihuana o espiritualista, me acuerdo que llegaba a justificarlo de una forma que te la vende, ¿no? O sea, no nada más te vende la mota, sino la idea de hacer una También la espiritualidad idea, ok. con marihuana, Simón. Entonces, dices tú, órale, con mi ansiedad que traigo de repente, ¿no? Acá laboral y todo. No, yo creo que es un tema muy interesante, porque yo a lo mejor dentro de la crítica que, por ejemplo, puedo hacer a los antidepresivos, que aquí a lo mejor los médicos me van a criticar y de eso es lo que quiero propiciar, ¿no? Que haya como un comentario en torno a esto. El comentario sería el siguiente, decir, bueno, ¿qué tanto se ha estudiado realmente a nivel científico en laboratorios el efecto de la marihuana como un desestresante, ¿no? O más como un desestresante, como un relajante natural, como algo que incluso puede llegar a ser un antidepresivo o un depresivo, ¿no? Para relajarte o para realmente quitarte como el estrés o no sé, a lo mejor yo no sé mucho de química, no sé mucho de medicina, de farmacología, pero decía yo, bueno, como que estos elementos naturales que tenemos, frente a la medicina sintética, ¿no?
vamos a decir, qué diferencia hay, qué pros, qué contras, cuando lo regulas, cuando realmente lo sometes a un proceso en un laboratorio donde le puedes brindar a alguien una mejoría sin necesidad de desequilibrarlo, vamos a decir, neuronalmente o Ujú. incluso en las, endocrinamente, ¿no? Endógenamente, que no afecte su sistema, ¿no? No sé, como que habría que ver esa parte. Yo no soy experto, pongo el tema sobre la mesa, pero me venía a la mente ahorita que lo decía Oscar, ¿no? Porque entonces, si la marihuana tiene un efecto que puede ser a lo mejor desinhibidor o de una forma distinta, que ayude mejor que un antidepresivo en cantidades, vamos a decir, moderadas, pues claro que también nosotros tendríamos que hacer una postura objetiva y no decir Claro. simplemente no porque no, ¿me explico? Sí, y realmente porque, o sea, decimos no por las consecuencias que ha llevado la marihuana a muchas personas. O sea, en realidad no tenemos, porque digo, no tenemos problema, yo al menos, digo, lo voy a decir, no tengo problema si alguien está fumando, o sea, conozco gente que fuma y que ha fumado enfrente de mí, y la verdad es que son personas que yo puedo decir, pues que no tienen, ¿qué? O sea, problemas o así. Pero también conozco gente que inició con la marihuana y que, como se le conoce como el portal de las drogas, pues como tal, güey. O sea, es por eso que muchas veces se le dice que no, y es por eso que realmente yo siento que la mayoría de las personas dicen, no, la marihuana es mala, la marihuana no tiene, este, pues un beneficio como tal. Digo, más allá de que se le hagan los estudios y eso, creo que ahorita la opinión pública, por así decirlo, no sé, es esta, o sea, la de que la marihuana te lleva a otros pedos más grandes, o sea, de Sí, que la claro. marihuana te lleva a otras situaciones, pues más complicadas, y yo creo que por eso es porque está tan demonizada, o sea, tan Sí, maldecida, ¿no? es que Pero sí cualquier habrá que, cosa, y ¿no? es importante, eso es importante. Sí, sí, de hecho, cualquier cosa, porque lo que dicen los que fuman marihuana, ay, güey, te hace más daño el alcohol. Sí. O sea, es lo primero que dicen, ¿no? Así que lo mío es natural y lo tuyo es no sé qué, bla, bla, bla. Cada quien justifica sus. Sí, cada quien sus vicios, ¿no? Exactamente, cada quien justifica. Pero lo que voy es, si habrá que hacer entonces, yo también comparto eso, que habrá que hacer un estudio, porque pues más allá de, incluso de la marihuana, toda la parte de la herbolaria, o sea, es como algo que todavía tiene muchos mitos, que tiene todas muchas cosas que no se sabe bien, ¿no? Entonces, pues si la marihuana es algo natural, es algo que se puede tomar como algo inofensivo, por así decirlo, pues habrá que ver qué tan inofensivo, habrá que ver qué tan Ujú. beneficios tiene, qué tantas complicaciones puede llevar y si de verdad si es viable o no es viable o así. Digo, este es un tema que ya está muy agotado y mucha gente sabrá más que nosotros de esto, pero yo aquí echando cabeza, pues digo, la verdad es que el pedo con la marihuana, así a grandes rasgos, es que es el portal de problemas más grandes. Y es que el Voy a tirar, asunto o el sí, sí, miedo, perdóname, padre, o el miedo no, no, dale. con la legalización de la marihuana, pienso yo, que puede ser que el fundamento se quiera utilizar para legalizar demás drogas. Es como que Ajá, ciertamente, sí, que por ejemplo, yo sí, la verdad, sí me aventé ahí en un rasgo muy general la ley para el uso lúdico de la marihuana. A mi ver, en un tema social y de seguridad pública, sí es un gran golpe para el crimen organizado. ok, ¿Qué pasaba, por ejemplo, en tiempos de Al Capone, cuando la noche que Chicago se murió y estas cosas? Se legaliza el alcohol y reduce el índice delictivo. Pienso yo que la parte más aprovechable o rescatable de este asunto, pues podría ser esa parte, ¿no? Un De, sometimiento al crimen organizado. de hecho, era algo que yo pensaba, Oscar, antes de que lo dijera, realmente como legalizarla dejaría caer el mercado, porque lo que hace que tenga su costo y tenga su demanda es que también hasta cierto punto es prohibido. Lo Es prohibido, sí, es que, mira, por ejemplo, amor prohibido. cualquier desinhibidor de la conciencia es peligroso si no lo controlas. Ujú. Cualquier desinhibidor. Por ejemplo, no sé si a lo mejor por la parte esta, pero decir, yo por ejemplo tomo medicamento para la ansiedad, tomo un antidepresivo tricíclico para dormir, ¿no? Y para la ansiedad. Entonces, está muy chido, pero tiene Me que pone llegar bien un, loco, dice el padre. Me sí, pone. pero obviamente, sí, sí me pongo chido, ¿no? Y yo sé que es algo que mal llevado me puede llevar a otras consecuencias, ¿no? sí, Claro. claro. Entonces, cualquier cosa, o sea, cualquier cosa mal llevada te parte la vida, o sea, eso es,
yo creo que el punto de la regularizar estas cosas, pues es parte del derecho, ¿no? Ahora, ahorita decías tú, Oscar, te voy a dar un tema de tesis, vato, ¿no? Decías tú, lo que regula el derecho, pues es el pueblo, ¿no? Es la ciudad para la que sirve. Pero sí, es decir, a veces yo siento que el derecho se inclina por el pueblo al que sirve, pero se olvida también de la ciencia, ¿no? O sea, Ujú. como que el derecho a qué tan al servicio de la ciencia está, porque puede que el pueblo te esté pidiendo que lo mates, pero científicamente, No está bien. objetivamente, eso está mal, y no puedes matar al pueblo, me explico. Entonces, decir, sí, o sea, cuando el derecho también no cuida científicamente del humano, el derecho se vuelve reo de sus propias mentiras Ujú. o de la propia subjetividad, me explico. Sí, claro. Entonces, yo siento que a veces se toman decisiones a nivel legal que se vuelve un legalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque prescinden de la opinión de la antropología, de la anatomía, de muchos aspectos de la sociología, de muchas circunstancias que a veces no toman en cuenta y pasan por alto y se aprueban leyes que terminan afectando más a la sociedad donde se emiten que ayudándola, ¿no? Hola, ¿qué tal? Oigan, vieron un corte ahí medio extraño, pero pues es para que se queden con ganas de escuchar más. A ver cuándo vamos a subir otro. No, la verdad es que este es el primero. A ver Ojalá y cuándo. se hayan llegado hasta aquí. Y si les gustó, pues pónganos ahí sus comentarios sobre todo eso, lo que ustedes opinan. Y, y pues nada, nos vemos en el siguiente, ¿no? Que Comenten, like y compartir. Carlos Valles, Padre Bicho, Oscar Lagos con doble G. gorreando. Muy bien, yo Correando. estoy como ateísmo católico en todas las redes, en todas las plataformas, ahí para por si gustan escuchar, ver, diálogo, fe y razón, teísmo y toda esa tranza Demasiada controversial. publicidad. No estamos en campaña, diría Oscar. Diré el Oscar, ¿no? No, échale pateo. No, está bien, pues entonces, qué bueno que nos acompañaron. Pasen buena tarde o buen día o buena mañana, lo que estén pasando. Nos vemos en la próxima. Ánimo. Chido, bye.